Muy buenas técnicos y técnicas del mundo. Seguramente conozcáis eso de las líneas principales, las líneas secundarias. No os voy a hacer un resumen ni tampoco vamos a hablar, lo que sí quiero que sepáis cómo identificar cuando hay un corto en estas líneas, ¿vale? Vamos a hablar de las líneas principales. Las líneas principales, ¿cuáles son? Sencillo, main, bat, boost, 1.8 voltios always, algunos lo consideran línea principal. Cuando estamos hablando de iPhone 7, de iPhone 8 en adelante van cambiando un poco estas líneas, pero bueno, eso se estudia en los cursos. Yo os quiero enseñar ahora mismo cómo identificar estas líneas. Cuando hablamos de tener un corto en líneas principales, en este caso estamos hablando de un iPhone 7 Qualcomm, estamos hablando de que vamos a tener un corto en BAT, que sería esta línea. Ya vemos que llega a muchísimos sitios, son los sitios rojos que se encienden en la placa. Podríamos tener un corto en main, BAT, main, que serían todas estas líneas que se encienden aquí en rojo. O también podríamos tener un corto en... Espérate, vamos a empezar. VBus, vale, aquí. Vale. Venga. Empezamos, ¿vale? Aquí, ¿vale? ¿Le quiero este? Mismo. No. Bien. Cuando hablamos de tener un corto en las líneas principales, estamos hablando, en este caso, que es un iPhone 7 Qualcomm, de tener un corto en BAT, que sería esta línea que se está identificando en rojo. Podríamos estar hablando de que tenemos un corto en main, que sería estas líneas que se están identificando en rojo. O podríamos tener un corto en boost, que serían estas líneas que se están identificando en rojo, y para algunos también pues consideran que la línea 1.8 voltios always forma parte de esta red de líneas principales. Bien, para simular esas líneas principales y simular el corto, hemos creado, como podéis ver aquí, en este condensador, una unión entre el polo positivo y el polo negativo, con un jumper, con un hilo de cobre, y esto hará que la línea principal main entre en corto. También hemos quitado el MOSFET que une main con BAT para evitar que se caliente. Antonio, ¿por dónde empiezo? Bueno, vosotros vais a notar cuando tengáis un corto en línea principal que nada más conectar al FPC de la batería, la iPower o la fuente de alimentación, el consumo de la fuente de alimentación se os va a ir al máximo. Puede pasar tres cosas. Bien, que tengamos el corto en BAT, por lo que en main y en boost no vamos a tener el corto, o al contrario, ¿vale? Que lo tengamos en main y no lo tengamos ni en BAT ni en boost, o en boost, ¿vale? Tenemos el corto en boost y no lo tenemos que tener ni en main ni en BAT. Bien, se me sube el consumo al máximo. ¿Por dónde empiezo? Lo primero que tenemos que identificar en el conector de la batería es si tenemos un corto. Si no tenemos un corto y tenemos un corto en alguno de los condensadores de la línea main, el corto lo vamos a tener en main. Pero como tenemos un MOSFET entre medio de esas dos líneas, el MOSFET se nos va a calentar. Es por ello que yo ese MOSFET que tengo aquí lo he quitado para unir BAT con main por un punto de soldadura, que pase toda la corriente por aquí y automáticamente vaya desde el conector de la batería hacia el componente que esté dañado. ¿Y eso en qué se traduce? Bueno, pues si nos venimos por aquí y colocamos en la cámara térmica nuestro dispositivo, lo primero que yo voy a hacer es limitar mi fuente de alimentación en 300 miliamperios, 3.8 voltios. Una vez que tenga limitada mi fuente de alimentación, voy a encender y voy a comprobar que tengo un cortocircuito. Iré progresivamente subiendo la corriente de la fuente para ver si hay algún componente que se me calienta. Como podéis ver, aún esta zona no se calienta porque el consumo, la corriente que pasa por ese cable es o no es lo suficiente como para levantar calor y que nuestra cámara térmica así lo detecte. Vamos a subir progresivamente esa corriente y fijaros aquí como ya se está detectando en un punto es progresiva, la corriente sube, la temperatura también sube,
cómo se va identificando ese componente que tenemos en cortocircuito. Con esta herramienta también podemos ver en 3D ese consumo. Si os fijáis, apagamos la fuente, encendemos la fuente y hay un componente que sobresale del resto, ¿vale? Ese es el condensador que tenemos en corto y al cual le hemos provocado pues ese daño de forma intencionada para este ejemplo que aquí tenemos. Podemos ahí atenuar la imagen y ahí tenéis como hay un componente que se está diferenciando del resto. Si pasamos al microscopio, ¿vale? Si pasamos al microscopio, apagamos la fuente, es obvio que aquí a simple vista no estaríamos viendo nada. Ahora mismo sí, porque tenemos ahí un componente que arriba tiene un daño provocado intencionadamente. Si fuesen muchos los componentes y no lográsemos identificarlos, podríamos utilizar rosin, que es esta resina, sobre el componente sin llegar a tocarlo, ¿vale? Le aplicamos ahí un poco de rosin, digamos como que todos los componentes se nievan, ¿no? Le ponemos como una capita de nieve por arriba, fijaros. Y ahora con la ley de Joule, Q es igual a I cuadrado por R por T. Vamos a ver cómo ese componente, a diferencia del resto, se va a identificar solo, ¿vale? El componente lo tenemos aquí, aún no tenemos la placa base alimentada. Vamos a alimentarla y vais a ver cómo este componente se diferencia del resto. Bien, habéis visto ahí cómo por donde pasa la corriente vamos a ir subiendo progresivamente. Aquí lo tenemos, ¿vale? Ese componente entra en calor y listo, identificada la falla. Bien, solucionado, problema solucionado. Espero que os haya gustado y os veo.